Clubbers. Hoy estamos con Ismael Alfaro, entrenador de Trainer Club. Muy buenas, Trainer Clubbers. Que nos va a hablar un poquito sobre el entrenamiento en el embarazo, ¿verdad? Sí, aparte de ese entrenamiento, las fases que lo componen y una serie de beneficios tanto para el bebé como para la madre. Bueno, pues si estáis embarazadas o estáis pensando en estarlo, no os perdáis este vídeo. ¡Vamos a ello! Las fases que seguimos en el proceso de embarazo son tres. La primera, ese preembarazo, en la que la mujer ya tiene que tener un estilo de vida saludable y una dinámica de entrenamientos. La segunda, el propio embarazo en sí. Y la tercera, el posparto, en la que ya después del alumbramiento empieza el proceso de recuperación. Dentro de esa fase de embarazo subdividimos en dos tipos. El primero, que es más o menos en torno a la 35 o 36, pero sobre todo la embarazada es la que determina cuándo acabe esta primera fase. En esta primera fase trabajamos la fuerza como pilar básico, luego además la conciencia del core, ese tema de pujos, respiración y movilidad. Pero esa fuerza es nuestra base. Lo más importante de esta fase es continuar con la progresión que llevábamos antes en el preembarazo y tiene que ser individual. Por ejemplo, una mujer que hace alto rendimiento no debe parar de forma brusca, sino que debe seguir con su entrenamiento, pero paulatinamente ir adaptando los ejercicios. Una mujer que, por ejemplo, hace CrossFit, lo mismo, no debe parar, sino que debe ir progresivamente adaptando los ejercicios. O por último, una mujer sedentaria, lo que hará sería objetivos más reales, más alcanzables para su ex-sedentarismo. A partir de aquí dejamos unos ejercicios, unos ejemplos de fuerza general en embarazadas. Esta segunda fase acaba en el momento en el que la primera fase ya no es tan cómoda para la embarazada, ella es la que determina cuándo empieza esta fase y llega hasta el momento del parto. Sobre todo en esta fase lo que hacemos mucho hincapié es en el trabajo de movilidad, en la conciencia y en el trabajo con el acompañante. Además, deben tener ambos un conocimiento del proceso, es decir, cómo es un parto, deben estar preparados visualmente a ya haber visto muchos partos, cómo será el hospital y dónde, aparte de qué movilidad debo hacer en el momento de dilatación, por ejemplo, ya que este entrenamiento se verá reflejado en ese momento. Sobre el importante papel del acompañante, queremos decir a que al final ese acompañante va a ser el único que va a poder relajar a la embarazada. Debe crear un entorno agradable para que toda esa segregación de hormonas que ayudan al embarazo, es decir, al parto, se segreguen. Por ello, dejamos unos ejemplos con trabajo de embarazada y acompañante. A continuación, os dejamos diferentes testimonios sobre entrenadas que han pasado por Trainer Club y están en diferentes momentos, tanto de embarazo como de posparto. ¿Cómo ha sido el proceso en general del entrenamiento durante el embarazo? Bueno, pues el entrenamiento es fundamental para enfrentarse a todo el embarazo, ¿no? Desde que te enteras de que estás embarazada hasta el momento del parto. Sea la condición física que sea previa, es decir, aunque no hayas hecho nada de ejercicio, el empezar a hacerlo durante el embarazo es una muy buena opción. Entonces, en mi caso yo sí llevaba tiempo entrenando previo al embarazo, pero tenía muy claro que durante ese tiempo, que hay muchas complicaciones y el físico se empeora bastante, pues tenía claro que había que hacer ejercicio, ¿no? El entrenamiento funcional durante todos los meses, sobre todo a partir del segundo trimestre, pues me ha ayudado a estar en forma, a aliviar ciertos dolores que pueden aparecer durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, y luego de cara al último periodo, las últimas semanas, pues es mucho más importante si cabe para prepararte para el momento final, que es el momento del parto. Después de este año, después del parto, pues para que nos cuentes un poquito qué tal te encuentras.
Bueno, pues este año, pese a que después del embarazo es duro y se hace muy, muy cuesta arriba, empecé a entrenar al mes, prácticamente al mes de dar a luz. Y bueno, ha sido fantástico porque uno, me encontraba bien y además con buena capacidad previa al parto y después durante todo este año pues me ha ayudado a recuperar el físico, me ha ayudado a combatir mejor el periodo del posparto, que es un periodo muy turbio, y ha hecho que sea capaz de seguir con el mismo entrenamiento que tenía antes del embarazo y recuperar tanto físicamente como mentalmente, que también ha sido fundamental. Y bueno, hay veces que se hace un poco cuesta arriba después del embarazo, pero después de un año me alegro un montón de haber seguido entrenando y de seguir, claro que seguiré. Estamos aquí con Noemí y vamos a hablar sobre su tercer embarazo. Y nada, primero vamos a empezar hablando sobre el recorrido del entrenamiento durante todo el embarazo. ¿Cómo te sentiste y demás? Bueno, ¿cómo te sentiste durante esos 9 meses usando el entrenamiento como...? Bien, la verdad que bastante bien. Quizá los primeros 3 meses fueron los más complicados porque te sientes peor en general, pero incluso me acuerdo mucho que tú me decías en ese momento que era bueno el movimiento y salía siempre mejor después de haber entrenado, con las náuseas y todo esto. Es verdad que bueno, este es el tercer embarazo, a ver un poquito diferencias que encuentras entre los 2 anteriores y este último que sí que hemos hecho el proceso en Training Club. Bueno, pues de entrada a mí siempre se me había desaconsejado hacer deporte intenso, por decirlo de alguna manera, en los embarazos anteriores. Creo que eso ha sido lo que ha ralentizado o empeorado la recuperación, porque esta vez la recuperación ha sido maravillosa y además durante el embarazo me he sentido mejor. Entonces el cambio ha sido espectacular porque yo no tenía costumbre, porque se me desaconsejaba, ¿no?, de hacer la ginecología, o sea, todo esto. Vale. Y bueno, es verdad que los 3 embarazos derivaron, el parto fue por cesárea. Y pues me gustaría pues, que hablaras un poquito sobre la diferencia quizá de la primera cesárea o esta última. Pues a ver, yo creo que hay como 2 partes, que es la primera parte de la recuperación, que es según empiezas la recuperación de la operación, ¿no?, que yo creo que eso fue también como muy importante porque yo al día siguiente ya me podía mover. De hecho, tengo una anécdota de la reanimación que me dijeron que me tenía que levantar para colocarme no sé qué y ya tenía, o sea, ya podía hacer un puente, o sea, era como, incluso se sorprendieron, ¿no? Y al día siguiente de la cesárea, al día siguiente por la mañana, yo estaba duchándome sola, caminaba por la habitación, es decir, tenía una movilidad tremenda. Yo estaba sorprendida, porque además de que habían 2 cesáreas previas, o sea, pues yo tengo 41 años y pensaba, era algo que me obsesionaba, ¿no?, el tardar mucho en recuperarme o el que el cuerpo no me respondiera. Y ha sido la mejor vez. Eso te iba a preguntar, ¿con las otras 2 estuviste ese periodo más de inactividad, de cama, reposo? Me dolía más y tenía que hacer mucho esfuerzo para moverme y levantarme, dar el pecho al niño y todo eso. Pero es que yo en el hospital ya podía tener al niño cogido dándole el pecho. O sea, sentada, me refiero. Sentada, incorporada. Sí, incorporada, que no tenía que dejarle en la camita ni nada. O sea, yo podía, y no tenía dolor. Dejé súper pronto los analgésicos, es decir, mucho mejor. Hace 3 meses que se produjo la cesárea, hace 2, bueno, 1 que empezamos a entrenar, es decir, con 2 meses después de la cesárea empezamos a entrenar. Y bueno, me gustaría hablar un poquito sobre cómo te encuentras tú y un poquito qué sobresaltarías de estos 3 meses. A ver, yo lo primero que tendría que decir es que tenía muchas ganas de volver, a pesar de que luego me quejo. No, es un esfuerzo grande, ¿no?, físicamente, creo yo, para mí, vamos. Pero como que el cuerpo necesitaba moverse, ¿no? Entonces estoy mejor. Es que he estado muy bien desde que tuve la cesárea. Entonces yo tenía ganas. He estado yendo a una fisioterapeuta de suelo pélvico para pues, valorar todo, pues, aparte del suelo pélvico, el transverso, todo eso, y está todo muy bien. Es decir, estaba ya como necesitando volver, decirle está todo bien y hay que retomar, ¿no?, la actividad.
Lo que tengo peor es la espalda, que era, claro, obvio, ¿no? Bueno, eso también venía de antes. Claro, además, por y eso, ahora- venía de antes y también de la inactividad durante estos 2 meses que era necesaria después de una operación. Vamos, yo lo entiendo, pero que yo me he encontrado muy bien. Y ahora entrenando me encuentro bien, ¿no? No, sí, sí. La progresión que estamos haciendo es bastante rápida. Para hacer una cesárea, siempre con la cesárea se espera un poquito más que con Sí. quizá un parto natural que vaya bien, pero la recuperación está siendo muy, muy buena y vamos. Y podemos hacer una buena otra cosa progresión. que sí que quería comentar es el tema del abdomen, ¿no? Porque en los embarazos anteriores y después de la cesárea, como que he tardado un montón en volver a notar fuerza. Estéticamente también se notaba y ahora también se nota, pero sobre todo en la fuerza del abdomen, ¿no? Y que vuelvo a repetir que yo pensaba que quizá por la edad y por los 3 embarazos previos iba a ser más dificultosa esa fortaleza ahí o estéticamente iba a quedar todo eso peor, es al contrario. Y probablemente eso tenga que ver con el entrenamiento durante el embarazo, porque es que no... Es uno de los factores importantes. Bueno, pues esto ha sido todo sobre el entrenamiento en el embarazo, de la mano de Ismael Alfaro. Si queréis ampliar información, en nuestro perfil de Instagram tenemos muchos más posts sobre ello. Claro que sí. Pues no lo perdáis, entrad en nuestro perfil de Instagram y recordad, suscribíos a nuestro canal y darle me gusta y like al vídeo. ¡Hasta luego!